Amigos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Me alegra muchísimo recibirlos esta mañana para compartir una vez más la enseñanza de la Biblia a través del versículo del día. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2023 y les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de San Juan, al capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, algo extraordinario trae la Biblia esta mañana. Dios, Papá, es algo más profundo que un simple concepto teológico o religioso. Y el hecho de identificar a Dios como tal, como un papá, es para cualquier persona un verdadero modo de vivir. Y es que el anhelo de Dios es aquel justamente que está señalado en la Escritura, que vivamos como hijos de Él, que disfrutemos de ser sus hijos y por todas partes reflejemos el orgullo de ser engendrados por un Dios maravilloso. Pues dice la Biblia que Dios nos dio potestad. Potestad quiere decir derecho. La verdad, este es un término legal. Derecho de ser hijos. Y si nos dio ese derecho, significa pues que antes no lo teníamos. Es decir, no éramos hijos. Éramos criaturas de Dios, mas no hijos. Repito el versículo. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad, es decir, derecho de ser hijos de Dios. Pero analicemos un poquito en qué consiste la paternidad de Dios. La verdad es que este es un acto mediante el cual pasamos a ser hijos legítimos aun cuando no lo éramos. Y esto es muy importante comprenderlo. Pasamos de ser simples criaturas de Dios a ser hijos de Él. Esto es un acto conocido legalmente como adopción. Pero es que la Biblia nos habla justamente de ese término y nos aclara que evidentemente pasamos a ser sus hijos, aunque no lo éramos, mediante este proceso llamado la adopción. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pues Dios justamente envió a su Hijo, como lo hemos mencionado en estos días pasados, para que al redimirnos con su obra en la cruz, tuviésemos la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. La palabra adoptar proviene de un vocablo latino. La palabra adoptare, etimológicamente hablando, es una palabra compuesta por dos raíces, ad y la raíz optare, que significa desear a. Es decir, desde el punto de vista etimológico, podríamos traducirlo como el deseo de tener un hijo, el deseo, el anhelo de tener un hijo, de ser padre o madre. Si nos remitimos a las entidades que en nuestros países tienen que ver justamente con el proceso de adopción, en Colombia, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a un niño se le explica que fue concebido en el corazón de la mamá y no en su vientre. Por consiguiente, se le explica que fue un hijo deseado. Y es que los padres desean adoptar a ese hijo, desean ser padres a partir de ese momento. Pues la adopción es un acto legal mediante el cual el adoptado, para todo efecto, pasa a formar parte de la familia de los adoptantes, como un hijo legítimo de estos, desvinculándose totalmente de los derechos y deberes de su familia biológica. Estoy utilizando una terminología legal, pero que nos sirve para comprender bíblicamente en qué consistió la adopción. La adopción es
principalmente y por excelencia una medida de protección mediante la cual, bajo suprema vigilancia de una entidad del Estado, se establece de manera irrevocable una relación padre-hijo entre personas que no la tenían por naturaleza. Es decir, un padre que no, una madre que no engendró legítimamente a un niño, biológicamente a un niño, ahora lo adoptan, pero esa relación legalmente se convierte en una relación totalmente llena de todos los derechos como padres, como madres y en este caso como hijo, aquel que ha sido adoptado, que pues recibe los derechos de un hijo legítimo. En este orden de ideas es necesario que comprendamos algo en esta mañana. Fuimos adoptados, es decir, no éramos hijos, no teníamos ese derecho, pero Cristo en la cruz pagó ese derecho para que entonces el Señor nos adoptara. Pues dice la Biblia que establece un garante, el Espíritu Santo. Según Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que se rompe un vínculo que existía con una familia anterior según el marco legal de la adopción para establecerse ahora un nuevo vínculo, el vínculo con nuestro Padre Dios. Pues yo quiero que en esta mañana comprendamos, y tú que me estás escuchando, tengas en cuenta que ahora en Cristo eres hijo legítimo, hija legítima. Y eso significa que tienes todos los derechos, los mismos derechos que tiene Jesús. Como hijo de Dios, los tienes tú ante el Padre. Es decir, tienes entrada libre a su presencia, a su aposento. Tienes la oportunidad, la capacidad de venir a tu papá para hablar con él, para contarle tus cosas. Y evidentemente es el Padre el que nos ama, el que asume la responsabilidad de nuestras vidas. No, tú no estás solo, tú no estás sola enfrentando el día de hoy, enfrentando las vicisitudes y las situaciones, de ninguna manera. Tú no eres simplemente un aparecido, una recogida. No, eres un adoptado, una adoptada como hija, como hijo legítimo. Y en ese orden de ideas, nuestro Padre, tu papá Dios, asume la responsabilidad de sacarte adelante y de hacerte feliz. Yo quiero invitarte a que en esta mañana te acerques a Dios, a que vengas conmigo, a que oremos, a que le digamos con todo el corazón: amado Señor, cuántas veces me he experimentado huérfano, abandonado. Tal vez en este momento, Señor, empiezo el día experimentando la ausencia, el vacío, experimentando la indiferencia, Dios. Pero hoy te quiero decir con todo el corazón que comprendo la obra de Cristo para hacerme tu hijo, hijo legítimo, hija con todos los derechos. Señor, acepto esa adopción, me entrego en tus brazos, entendiendo que tú me amas y que tú velas por mí, que mis problemas, por grandes que sean, por difíciles que sean, tú los conoces y tú respondes por esa situación. Que tú, Señor, asimismo me corriges y tienes todo el derecho a hacerlo, a disciplinarme, a mostrarme un camino. Y yo, Señor, como hijo, como hija, también tengo la responsabilidad de escucharte, de obedecerte y de atender a lo que tú me mandas. Padre, hoy me entrego a ti, Señor, poniendo mi corazón en tus manos, clamando tu bendición y tu presencia y orando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues qué maravillosa noticia la que la Biblia hoy nos presenta. Mañana vamos a continuar hablando un poquito más acerca de este concepto maravilloso de ser hijos, hijos adoptados, hijos legítimos, con todos los derechos y también con todos los deberes que tiene el ser hijo de Dios. Si estas palabras te parecen importantes y crees que vale la pena compartirlas con alguien más, pues ¿qué estás esperando? Compártela con un amigo, compártela con un familiar. Y eso sí, te voy a invitar a que nos regales
regales un like, que es muy importante para el desarrollo de nuestro canal. Mañana muy temprano nos volvemos a encontrar para compartir otro versículo del día. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día.